Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir llegando hasta el final del primer tercio de nuestro primer trimestre y lo vamos a hacer de una manera un poco... Espérate, estoy aquí como mal enfocado. Así. Vale, vamos a hacer de una manera también a modo recordatorio de cosas que vimos el año pasado. Avanzamos un poco, nos vamos hasta los años 40, nos vamos hasta 1944, es decir, el penúltimo año de lo que es el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa. Ya sabéis que todo esto se extendió un poco más en el Pacífico y bueno, con otros hechos que tuvieron lugar a lo largo de la década de los 50, que dieron como conclusión en toda la Guerra Fría, que luego dieron como conclusión la Guerra de Vietnam, que luego dieron como conclusión pues muchas cosas de las que han ido sucediendo, que todas vienen realmente de todos los conflictos que se fueron generando a pequeña escala, digamos, o a mediana escala, en otras latitudes que no son la nuestra. Es verdad que después de la finalización, ya sabéis, de la Segunda Guerra Mundial, en lo que a nosotros nos refiere, en cuestiones cinematográficas, nos encontramos con un panorama bien distinto a lo que ya teníamos con anterioridad. Es decir, los cineastas, fundamentalmente los de Europa del Este y los de Alemania, emigran o a Francia o a Estados Unidos, y en Europa se quedan, digamos, aquellos países que habían permanecido neutrales en el conflicto o que de alguna manera habían sido parte integrante de todo lo que es, en concreto, el eje, que ya sabéis que está formado por Alemania, por Italia y por España. Curiosamente, las tres cinematografías que luego van a tener muchos elementos en común. Alemania iremos este año también, visitaremos Alemania para ver algunas de las cosas que dieron como resultado el paso digamos, de la Segunda Guerra Mundial por el país germano, pero sobre todo Italia y España de alguna manera quedan marcadas por este conflicto. En Italia, a partir del 49, ya sabéis, llega la democracia, se establece un sistema bastante más abierto, un poco más aperturista, lo cual nos lleva a pensar, que también llegaremos a ello, en los orígenes del neorrealismo italiano, basados, como ya hemos visto, en algunos principios de lo que el realismo poético francés nos enseñó. Y en España, pues evidentemente, a partir del 39 acaba la guerra civil, con lo cual lo que toca es recomponer las piezas del país, y en este lugar es donde aparecen esos cineastas que de alguna manera representaron las dos vertientes de lo que se entendió que era la industria en el cine en España a partir de los años 40, que fueron los que estuvieron de alguna manera haciendo el cine que de alguna manera preconizaba el régimen y que se mantenía como el cine oficial, y ese otro cine que salió a partir de los 60, sobre todo, autores como Carlos Saura, por ejemplo, sin ir más lejos, y luego ya con posterioridad, como hemos visto, pues El extraño viaje de Fernán Gómez y todas las películas que de alguna manera retrataban la sociedad española a partir de los 60. Berlanga, Bardem, los guiones de Azcona y por el otro lado, pues ya sabéis, las películas de Sáenz de Heredia y toda la parafernalia del entretenimiento, que sí que es verdad que tuvo bastante éxito en España, lo que es en este país. Y luego, frente a este cine, que era el que salía, Buñuel también, en sus... de alguna manera, pues, por ejemplo, el mayor ejemplo es Viridiana, con los pocos contactos que tuvo con la sociedad española después de la guerra. Y de alguna manera es muy importante porque este tipo de cine es el que luego se expandió más gracias a que fue enviado a los festivales y en ocasiones, como por ejemplo Viridiana, fue premiado. Ya sabéis que fue Palma de Oro en Cannes. Mira, no tenía esto previsto, pero vamos a hablar hoy de otra Palma de Oro en Cannes. Es verdad que es una de las cosas de improvisar, luego te llevan de un sitio a otro. Y es verdad que nos vamos a meter hoy en el 44, abandonamos lo que es el cine norteamericano brevemente. Ya sabéis que yo soy muy pro americano, muy pro cine norteamericano, pero vamos a abandonar un poco los territorios y las fronteras por las que hemos pasado durante estos días. Más concretamente, vamos a intentar salir de la concepción de construcción identitaria que nos dejó John Ford a través de La diligencia y luego todo lo que estuvimos hablando en la sesión de este viernes pasado, y nos vamos a trasladar hasta el continente, nos vamos a ir hasta Europa. Nos vamos a ir hasta otra Palma de Oro, que es la que se concedió en el año 1944 a un director sueco llamado Alf Sjöberg, que con su película Tortura, que es lo que vamos a ver hoy, de alguna manera puso en el mapa de nuevo lo que estaba sucediendo y lo que se quería hacer desde los países nórdicos, en concreto desde Suecia.
La última vez que más o menos nos concentramos en el cine sueco, bueno, fue el año pasado, vimos Applaus, aquella película sueca de una actriz, acordaos, que tenía problemas con la bebida y que además complementaba su personaje en que Quién teme a Virginia Woolf, que por cierto también vimos hace un par de años o tres. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos en Delia, creo que fue hace 3 años, con todo esto que pasa entre medias. Y de alguna manera esa película también nos sirvió para recordar un poco qué es lo que sucedía a grandes rasgos, pero a la hora de hablar de la sobreexposición del cine nórdico en nuestras televisiones, ya que los acuerdos, entre otros de Televisión Española o Antena 3, nos han permitido pues que todas esas películas alemanas, suecas, danesas, de las vidas felices y las casas perfectas con las parejas perfectas, todos rubios y absolutamente maravillosos, nos lleguen a nuestras pantallas. Este año lo que vamos a hacer es un poco volver al pasado, porque es verdad que necesitamos entender qué es lo que, no para ver qué es lo que pasa en Suecia ahora, porque eso ya lo vimos el año pasado con estos telefilms, sino de dónde sale todo lo que es la tradición sueca de cine. Ya sabéis que hay algo más, hay vida después de Bergman y esto es una de las cosas en las que me quiero detener hoy. La última vez que supimos un poco de qué es lo que pasaba en los países nórdicos fue cuando vimos y estudiamos a Fritz Lang, cuando vimos La muerte cansada en el año 1921, debido a que ese mismo año Victor Sjöström estrenaba una de las grandes películas de la historia del cine, que es una película que debéis ver, además la tenéis en Filmin, la restauró también la Cinemateca Francesa y se vende en España. Tenéis una edición física estupenda a través de A Contracorriente Films en DVD y Blu-ray por si queréis pues bueno, aumentar vuestra colección de películas de casa. Y ese mismo año Víctor Sostrom estrenaba La carreta fantasma, que es esta película a la que os hago referencia y de la que incluso, no recuerdo, creo que alguna escena vimos con, por ejemplo, usaba los mismos trucos que utilizaba Fritz Lang en Alemania de desdoblamiento. Cuando alguien moría, pues era la primera vez que podíamos ver el alma de esa persona levantándose a través de una doble exposición de fotograma, levantándose de lo que es la corporeidad de la vida para, de alguna manera, reflejar el paso, el paso espiritual, la espiritualidad del alma, ¿no? Podríamos llamarlo así. Y de alguna manera en esta época es cuando nos damos cuenta de que Víctor Sjöström fue el primer gran cineasta, más concretamente en Suecia, pero también en los países nórdicos, que tuvo mucho diálogo también, sus películas tuvieron mucho diálogo con uno de los grandes cineastas también de la época, que fue Carl Theodor Dreyer. Lo que pasa es que este fue en Dinamarca. Noruega, Finlandia e Islandia son países que no han tenido, de hecho Islandia es un país que tiene muy poca producción cinematográfica y cuando la tiene vuelcan toda su industria en venderla. Yo la última película islandesa que vi, casi por curiosidad, fue la que ganó la Concha de Oro en San Sebastián en 2015, Sparrows. Ya no he vuelto a saber poco más del cine islandés. Y en Finlandia, pues hasta que no llega de alguna manera la internacionalización que propone en autores como Kaurismäki, pues evidentemente hay muchas, por supuesto. Hay otras películas bastante modernas, pero es verdad que Suecia es la que se ha llevado, digamos, el gato al agua a la hora de contar todo lo que es contar como cabeza visible de lo que es el cine en aquella zona, por lo menos en aquella península que hay allí formada por esos tres países que os digo, porque Dinamarca es verdad que ha ido por otro sitio. Y acordaos cuando estudiamos el Dogma 95, con los autores von Trier, con Thomas Vinterberg o con Susanne Bier, pues por ejemplo, ya era una vanguardia en los 90 bastante establecida. Sin embargo, en Suecia es verdad que se ha ido manteniendo y se ha ido, digamos, tienen un buen cine, tienen un cine bastante, bastante frío, mantienen todavía esa tradición que en estos años empezó a inculcar y de alguna manera es un cine bastante reconocible. Tenemos, por ejemplo, las películas de Ruben Östlund, por ejemplo. Os puedo recomendar, pues sin ir más lejos, otra palma de oro, ya que estamos hoy con Cannes, que fue The Square, en el año 2014, si no recuerdo mal. Volviendo al pasado, que es donde estamos, tenemos a Víctor Sjöström y tenemos a Carl Theodor Dreyer. A Dreyer lo vamos a dejar porque por Dinamarca no vamos a pasar mucho este año, porque es verdad que ya vimos en su día Dies Irae en Espíritu Santo y trabajamos la figura de Dreyer. Pero bueno, aún así, también si queréis saber más o menos por dónde van los tiros en Dinamarca, podéis acudir también a Filmin, que creo que películas como Ordet
bueno, la propia Dies Irae están a disposición, incluso páginas del libro de Satán, que es otra de las películas también más importantes de Dreyer, pues ahí están para que las podáis ver. ¿Qué pasa? Hay un diálogo muy interesante entre la Alemania de los años 30 y la Suecia de estos años 30. Hemos hablado de Fritz Lang y el paralelismo que existía con Victor Sjöström en la carreta fantasma, entre la carreta fantasma y la muerte cansada. Y de alguna manera, tanto Fritz Lang a través de la técnica como Sjöström, no solamente con la técnica, sino ampliando lo que es los temas y sobre todo las preocupaciones psicológicas de todos los personajes que trataba, en especial porque la mayoría de la industria del cine sueco procede del teatro y esto es una cosa que va a ser una constante y que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos años que estudiemos el cine sueco, pues evidentemente vamos a encontrarnos con que tanto el director del que nos ocupamos hoy, Alf Sjöberg, como por ejemplo Ingmar Bergman, el propio Bergman, fueron también directores teatrales y fueron también autores de grandes montajes en su país. Entonces, de alguna manera, el expresionismo va a tener una importancia, el expresionismo alemán, una importancia prácticamente determinante a la hora de explicar la puesta en escena de las películas que se ruedan en Suecia. No obstante, en esta película que vamos a ver hoy, en Tortura, va a ser un elemento también clave. Quiero que os fijéis en la película, en todos esos planos que nos pueden recordar al expresionismo y que de alguna manera se mantienen en esa teatralidad, en ese Kammerspielfilm que hemos estudiado este año a través de las películas de Murnau y de Lang, y de alguna manera nos sigue recordando el visionado de Tortura a este tipo de cine que se hacía en Alemania en los años 30, a pesar de que ya estamos en el 44 y que de alguna manera la situación en el continente ha cambiado lo suficiente. ¿Qué pasa? Pues es que Suecia se mantiene durante todo lo que dura el conflicto de una manera neutral oficialmente. Ellos no mantienen ningún tipo de simpatía ni antipatía por ninguno de los países beligerantes, incluso teniendo a la Unión Soviética prácticamente al lado, y tampoco teniendo el acceso al continente, a Dinamarca, que es el que tienen por el sur, con lo cual ellos se mantuvieron no con poco miedo, la verdad, porque se pasó bastante mal, y de alguna manera esta neutralidad pues no afectó demasiado a lo que es la industria cultural en el país. Sin embargo, al contrario que en otros países, Suecia en los años 20 acogió la llegada del sonido al cine como un acto de vulgaridad. Es una cosa muy curiosa porque frente a los americanos que de alguna manera en Estados Unidos acogieron el sonido como un progreso, yo creo que sé, prácticamente como la rueda, en países como Suecia, el hecho de meterle sonido y de meterle palabras al cine fue considerado vulgar, que es una cosa curiosísima. Y todo esto permaneció, estos son los años 30, acordaos que el sonido nace en el 27, tarda pues unos 3 años en llegar de manera firme y establecida al continente, con lo cual podemos hablar del año 29, 30, 31, en el momento en el que se exhiben las películas sonoras, y de alguna manera todo esto permanece hasta la llegada de los años 40, que es cuando de alguna manera el miedo en la población está ahí. Somos un país neutral, pero de alguna manera los países, mediante algunos acuerdos, nos utilizan para pasar mercancías de un país a otro, sobre todo desde desde Finlandia hasta el continente, para no pasar por la órbita soviética, y de alguna manera nos utilizan como paso de material médico, paso de material armamentístico. No se detienen en Suecia, pero la gente ve esos transportes, la gente ve esos camiones y se asusta. Y es el momento en el que el cine, que había desaparecido de alguna manera de la vida de los suecos por tratarse de alguna manera de algo vulgar, entre comillas, de alguna manera es lo que infunde esa sensación de seguridad que necesitan los suecos en su país. Hay mucha desconfianza, no saben si realmente son neutrales o si de un momento a otro los jefes del Estado, en este caso pues, el primer ministro de turno y el rey, se iban a meter en el conflicto. Bueno, también en Noruega pasó algo parecido. Hay una película muy interesante del año 2018, si no recuerdo mal, se llama La decisión del rey, de Erik Poppe, que trata también este tema, es en Noruega, evidentemente, pero es la decisión del monarca, del jefe del Estado noruego, a la hora de enfrentarse a la decisión más importante que iba a cambiar el destino de Noruega. No os la cuento porque entonces os evito que la veáis. Entonces, de alguna manera, entre el paso de los vehículos al continente o de Finlandia hasta Noruega, atravesando Suecia, pues es algo que de alguna manera
causaba inquietud en la población que no terminaba de ver cómo esa neutralidad era como la de Suiza, por ejemplo, que por ahí sí que no pasaba nadie y Suiza fue un país que se mantuvo absolutamente completamente fuera de toda la órbita bélica. Entonces, en este momento el cine cumple la función de integridad de la nación, de defensa de la integridad de la nación, pese a la ausencia de ataques. Es decir, es un país tranquilo, pero hay cierto miedo en la población. La importación del cine extranjero es lo que mantiene de alguna manera la distracción en toda esta población sueca. Y se empieza a plantear la cuestión de relanzar de nuevo el cine desde un punto de vista, pues respetando enormemente a todos los profesionales que en ese momento estaban y que podían dotar de personalidad propia al cine en Suecia, que son los que en aquel momento se dedicaban al arte más respetado, más visitado y más consumido por los suecos, que era el teatro. Entonces surgen figuras como este Sjöberg, que en el año 1929 ya realiza su primera película, que es el más fuerte, y tarda 11 años en volver a ponerse tras las cámaras. Él está en el teatro, él es un autor, es un director teatral, un director de escena, y con lo cual no tiene ningún tipo de vinculación con el cine, nada más que esa película del año 29. Y no es hasta el 40 cuando dirige dos películas de, bueno, título impronunciable, Met livet som insats, ¿vale? Y Den Blomsterstitt, que bueno. Una es una película de espías y la otra es un drama romántico, es decir, son películas de escapismo, películas de entretenimiento y películas que no tienen ninguna vinculación con lo que luego vendría en Suecia, que sería el culmen, digamos, de toda la necesidad de mostrarse como una industria ya con personalidad propia. Son, por tanto, cines sin pretensiones creativas y ya un drama romántico, pues bueno, al uso, que lo que hacía era, de alguna manera, distraer, perdón, y cumplir la funcionalidad que tenía en ese momento el cine. Por tanto, estamos hablando de directores teatrales que van a convertirse en maestros de la imagen cinematográfica, que esto es una cosa que es muy bonita porque realmente, salvo en contadas excepciones, normalmente la gente de los que llegan a directores de cine, normalmente pues empiezan teniendo una idea y llevándola a la gran pantalla a través de un buen guión, unos buenos actores y un equipo que tienen detrás, o bien empiezan por lo más bajo, asistente de dirección, luego se meten en el montaje, luego alguno llega a producir, escritor, y luego llegas a director. Sin embargo, aquí venimos todos del teatro, aquí venimos ya todos de la escena, venimos ya todos de esos cuadros fijos, porque acordado con el teatro evidentemente no tiene más movimiento que el que nos pueda conceder los actores o los decorados en ese cambio de escenarios, pero es ahí donde precisamente nos vamos a mover. La gente que acusa a Bergman de ser muy lento y de que las películas no tienen ritmo, evidentemente son películas que beben muchísimo del teatro, la representación la hacen los propios actores. El cine tampoco tiene que ser, es un esperpento constante de movimiento y de 57.000 fotogramas por segundo para que el ojo ya no pueda ni ver nada más, sino que en este sentido es donde Bergman encuentra su sitio, encuentra la influencia que tiene el teatro y que la va a llevar hasta sus últimas consecuencias al cine. Es lo que también le pasa, por ejemplo, a Rusia, o pues, bueno, a la Unión Soviética con Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Son dos autores que dialogan de una manera extraordinaria. Entonces, es justo en esta película Tortura, me llama mucho la atención para que la viéramos, porque es también justo el momento en el que vemos a Sjöberg, que venía del teatro, y venimos con un chaval, acompañados de un chavalillo de 26 años, que de alguna manera estará llamado a cambiar esos códigos, que es Bergman, ¿no? Ingmar Bergman escribe el guión de esta película con tan solo 26 años, cuando ya lleva una carrera en el teatro detrás que le ha llevado incluso a componer, a llevar a la escena, a montar en el Dramaten de Estocolmo, que es el teatro más importante de allí, una versión de Macbeth con 22 años. Es como el Kenneth Branagh, pero en Suecia, ¿no? Y de alguna manera es un autor que va a estar muy, muy apegado al teatro y van a ser también, entre otros, bueno, Sjöberg y Bergman también llevarán a Lorca, incluso al teatro sueco, con lo cual, para el mundo del teatro son dos personalidades muy, muy importantes, y luego la influencia sobre todo de Bergman ha estado muy presente en autores como, por ejemplo, Woody Allen. Hay 3 películas que hizo Woody Allen con el director de fotografía Sven Nykvist de Bergman, que son Interiores, Septiembre y Otra mujer, ¿no? Son las 3 películas que están basadas en el mundo de Bergman, que están basadas en la forma de Bergman de ver la vida, en la psicología de los personajes, en la captación de las emociones que duran no 24 fotogramas porque duran un segundo, sino que se pueden alargar en el tiempo y de alguna manera
asumirlas como parte del espectador, como esa rotura emocional que tienen, pues por ejemplo, en Sonata de Otoño o por ejemplo en Persona, a través de esos planos largos y asfixiantes, a través de también recursos que proceden del expresionismo, Bergman nos hace que tengamos una empatía hasta ahora desconocida para con los personajes que está mostrando. Entonces digamos que de alguna manera Tortura, la película que vamos a ver hoy, bueno, esta semana, es un cuento. Bergman lo concibe como un cuento, un relato breve que está basado en las experiencias que él tuvo de adolescente en la escuela donde estudiaba. Él tuvo contacto con Schober, primero como director, y con el productor de la película, que era Victor Sjöström, que ya os lo he nombrado, el director de La Carreta Fantasma, y él se empapó, se dejó llevar por todo lo que le enseñaron el gran director de escena Schober y el gran productor y el gran pope, digamos, del cine sueco, que era Sjöström. 2 años después de Tortura, del guión de Tortura, él lleva 10 años ya escribiendo y debutará en el cine como director con Crisis en el año 46, que es su primera película, creo que está en Filmin, y la podéis visualizar, y lo que se enfoca, digamos, es hacia la parte psicológica, hacia la parte de qué hay detrás qué hay detrás de un personaje cuando nosotros estamos con la cámara pendiente a lo que él está haciendo. Y Bergman lo que se preocupa es de mostrarnos qué es lo que sucede tras ese personaje. Él busca los últimos rincones, de alguna manera, del alma humana. Él pretende sacarnos todo lo que él cree conocer y él cree que quiere mostrar acerca de lo que es el personaje como ente humano en connivencia con otros seres y de alguna manera las relaciones que tienen entre ellos. Aparecen temas como la desesperanza, aparecen temas como la muerte, la espiritualidad. Todo ello muy influido por autores como Strindberg, como Henrik Ibsen, y de alguna manera todo esto ya incluso en el guión de esta película, que bueno, además hay quien, bueno, él mismo se encargó de afirmar que las escenas en exteriores las había rodado él. Bergman era un hombre bastante en ese momento pretencioso, ¿no? Quería llegar a lo más alto y justificó las escenas en exteriores diciendo que las había rodado él frente al trabajo en interior que había hecho Alf Sjöberg. Y de alguna manera todo esto es lo que le lleva a la película a conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes año 44. Es una de las premiadas. Creo que Breve Encuentro de David Lean también fue premiada en este festival. El Tercer Hombre de Carol Reed, que también hemos visto. Y por tanto, digamos que estamos ya ante un autor que es importante y determinante en todo lo que es el cine europeo. Si la anterior sesión igual os invité a descubrir lo que había tras el cine de John Ford, pues es momento también de que nos pongamos a intentar averiguar. Es verdad que es un poco un cine más complejo, es un cine más no vamos a decir denso, vamos a decir arduo, más complejo de ver, más complicado de ver por la necesidad psicológica que tiene, pero yo creo que películas como Un verano con Mónica, El manantial de la doncella o incluso la propia Sonata de Otoño son fundamentales para entender, bueno, Fanny y Alexander, por ejemplo, Historia de un matrimonio, que han hecho un remake ahora en HBO con Oscar Isaac y Jessica Chastain, pues son obras que de alguna manera son determinantes para entender la influencia que un autor puede tener a lo largo de toda su vida en autores también a la par importantes, Tarkovsky o Woody Allen, por nombrar algunos de ellos. Y con ello, bueno, pues evidentemente os pido que os fijéis sobre todo en esos momentos expresionistas que tiene la película, no solamente en el guión de Bergman, porque el guión de Bergman es clave para entender lo que va a venir después con su cine, sino que desde el punto de vista de la puesta en escena, desde el punto de vista formal, intentéis de alguna manera desentrañar todo lo que conlleva esta película desde el punto de vista técnico. Así que nada, este vídeo ha sido un pelín más corto que el anterior, es verdad que tiene mucho material, pero bueno, he intentado resumirlo a grandes rasgos para que de alguna manera os centréis en esta película desde el punto de vista de lo que es el cine concretamente sueco, desde qué es lo que se produce entre que Victor Sjöström hace La Carreta Fantasma y llega y aparece el gran personaje del cine, la gran personalidad, perdón, del cine sueco a lo largo del siglo XX, que va a ser Ingmar Bergman. Con Alf Sjöberg de por medio, que no nos olvidemos de él, que es el director de la película. Así que os dejo con Tortura y nada, disfrutadla y nos vemos el próximo viernes.